para hablar un poco, si el tiempo nos lo permite, de toda su trayectoria. Cómo no, muchas gracias. El agradecido soy yo porque nos dan oportunidad de que pues la gente se entere qué es lo que hemos hecho en estos 54 años como abogado y 48 como maestro de la Facultad de Derecho. Estaba yo el otro día ahondando en su currículum. Bueno, vamos a empezar por algo que estábamos platicando fuera del aire. Cuando nos vimos, la pandemia nos arrebató muchas cosas, pero tiempo de cercanía con personas que admiramos y respetamos. Hace alrededor de 3 años, para quien no lo recuerde, los periódicos asociados en red, entre ellos El Universal, que auspicia estos foros, El Siglo de Torreón, El Diario de Yucatán, el AM, una serie de medios muy importantes, hicieron un coloquio precisamente, doctor, en su alma mater, en la Universidad Autónoma de Coahuila, sobre federalismo fiscal, materia en la que usted también es experto. Y yo tuve, en mi carácter de periodista, el honor de conducir la segunda mesa donde usted participó. Desde entonces no nos vimos porque, dada la pandemia, este esfuerzo y este tema tan importante, pues sigue ahí en la mesa. Le quisiera preguntar, a partir de lo que nos platicó en aquella ocasión, ¿se ha agravado el tema de la inequidad en cuanto a cómo reparte la federación los recursos? Bueno, por lo que escuchamos, lo que leemos, lo que vemos en la televisión, sí, sí, efectivamente. Es una situación muy difícil, los estados cómo se encuentran, ¿verdad? Que les han quitado muchos de los recursos que les daban, que les proporcionaban anualmente, y ha motivado que se haya decrecido los servicios públicos del municipio y del estado. Y lo peligroso, yo percibo, corríjame, es que parece además haber un cariz político o una consideración política en cómo se están manejando la distribución de estos recursos. Por ejemplo, estamos viendo una cosa, el año que entra tenemos elecciones en Coahuila y en Estado de México, y al gobierno del estado y a los municipios de Coahuila les han cerrado la llave a propósito de cara a las elecciones. Sí, definitivamente. Yo pienso y considero y lo hago público, porque en todos los foros que he tenido oportunidad lo he manifestado, contamos con un gobernador de excelencia, un gobernador que está en lo suyo, que está precisamente viendo por su estado, y eso ha dado motivo a que no pues haya problemas mayores en cuanto a los recursos que la federación ha estado enviando a los municipios, que ya muchos de ellos ya no existen. Pero todo se debe al gobernador que tenemos, de que ha sido una persona muy pulcra en el manejo del dinero, en la distribución, en la forma de hacer las cosas, y por eso Coahuila, pues a nivel de todos los estados, tiene y está en un primer lugar. Digamos que hay cosas que la federación no, que cualquier gobernante está obligado a cumplir, ¿no? Y a garantizar la seguridad. Eso creo que está garantizado. Coincidimos en el muy buen desempeño del gobernador y con el poco o mucho dinero que se tenga, esquemas de transparencia, de rendición de cuentas y hacer lo que rinde y que rinda bien. Exactamente, sí. Yo lo escuchaba ahora el viernes, hubo un segundo encuentro nacional de procuración de justicia. Tuvieron procuradores, fiscales, perdón, y procuradores de muchas partes de la República, casi de todas. Los que no vinieron por la vía de la televisión estuvieron, vía electrónica estuvieron presentes, y él nos hablaba de lo que ha hecho el Estado en materia de seguridad. Y caray, ahí nos quitamos el sombrero con lo que ha hecho. Acabamos de ver, por ejemplo, que secuestran al alcalde de Guerrero, creo, Coahuila, ¿verdad? Y en un breve tiempo lo encuentran al señor, las autoridades del Estado. Entonces, ha hecho un papel que, con los limitantes que tiene económicas, no obstante, ha hecho muy buen papel. Ahí está. Resultados hablan. Justamente le quiero platicar una cosa. Antes de ayer, cuando anunciamos en redes sociales que tendríamos el honor de que usted, doctor, nos acompañara, vía Twitter Manuel Miranda me pide
tiene una pregunta para usted. Me dice, pregúntale al doctor por el tema de la confiscación de los recursos, o sea, el dinero de los particulares en poder de la banca comercial. A ver qué nos dice. Yo considero que es una decisión equivocada, ¿verdad? Porque si no ha habido movimiento de esas cuentas, yo tengo, por ejemplo, un conocido que se jubiló de Teléfonos de México y tiene 6 años acumulando en el banco el sueldo que le depositan. Y le decía, oye, no hagas eso, no va a haber algún problema o algo. O no, dijo, yo es un ahorro el que estoy haciendo. Más adelante mis hijos, mi esposa, en fin, o yo mismo, voy a disponer de ello. Yo creo que es una situación equivocada por parte del Estado, ¿verdad? Pero bueno, pues creo que se debería de ver caso por caso, ¿verdad? Efectivamente, lo señalaba alguien del gobierno federal. Hay muchas cuentas que están ahí por gentes que pues, se han dedicado a cuestiones ilícitas y han recibido dinero y lo han depositado en el banco y no lo han movido por cuestiones X. Pero hay mucha gente, como el caso que les digo yo, de esta persona que me dice, 6 años mi sueldo, ahí está en el banco. Voy a hablarle para decirle, oye, retíralo porque puede pasar cosas. Entonces podríamos ver una lluvia de amparos en este sentido. Sí, definitivamente. Y también otro, antes de regresarnos y hablar de cosas más placenteras, hace unos días, doctor, me encontré una declaración suya hablando justamente de que esta reforma, bueno, que ya pasó en el Senado, sobre extender el periodo de pues ahora sí que de militarización, si así le podemos llamar, de la Guardia Nacional y el Ejército haciendo labores que no le corresponden. Usted hizo una declaración hace unos días y ha sido muy claridoso. Me gustaría que la compartiera, si nos permite, con el auditorio. Un poquito más amplio de lo que dije. El artículo 21 de la Constitución habla de la Guardia Nacional, como habla de todas las corporaciones policíacas del país, y dice las corporaciones serán eminentemente civiles, incluyendo a la Guardia Nacional. Entonces, yo no entiendo por qué viene la militarización. Yo conozco por las noticias de los periódicos que ya hay un amparo interpuesto en contra de la militarización y sobre todo de la militarización de la Guardia Nacional, ¿verdad? Yo creo que no tenemos que discutir, tenemos que esperar a ver qué nos dice la Suprema Corte al respecto de si es constitucional o inconstitucional. Repito, artículo 21 de la Constitución General de la República dice concretamente: la Guardia Nacional tendrá carácter civil. Doctor, ¿están desdibujados actualmente los poderes de la Unión respecto al Poder Ejecutivo? Es decir, yo nunca he agraviado a quienes votaron, porque por muchas razones entiendo en 2018 la decisión de 30 millones de mexicanos. Pero lo que sí recomiendo para 2024 es que nos documentemos, y sobre todo los jóvenes, cuál es la función del Congreso, cuál es la importancia del Poder Judicial, de la verdadera independencia entre poderes. Y muchas de las decisiones, no lo advertimos a veces, se toman desde el Poder Judicial, las que verdaderamente afectan nuestras vidas, desde el Poder Judicial y desde el Legislativo. ¿Qué pasó en 2018? Se votó por un presidente de la República, pero se le dio una fuerza descomunal, porque mucha gente también, en lo que tiene que ver a diputados, senadores y congresos locales, votaron también por Morena. Entonces se le da al presidente una mayoría y un poder que pocas veces en la historia reciente había tenido un presidente. ¿Cuál es su diagnóstico ahorita de los equilibrios entre poderes? ¿Están desdibujados? ¿Urge que recuperen independencia? Definitivamente sí. Están muy desdibujados. Incluso pues nosotros vemos a los estados, hay estados que, cuidado, les han quitado todos los ingresos que tenían por parte de la federación. Nosotros, vuelvo a insistir, Coahuila, gracias a la dirección que tenemos, ahí nos hemos mantenido. Pero sí están desdibujados, definitivamente. Yo creo que
Pues tenemos que tener más conciencia, pero sobre todo, yo creo que nuestros legisladores tienen que ver por el pueblo, tienen que ver que todo sea de una manera sana, que sea de una manera correcta, legal, en beneficio del pueblo. Ahora, doctor, le quiero preguntar, ahondando en su currículum que es tan extenso, además los ensayos, las preseas que ha ganado usted, la obra publicada. A ver, cuéntenos un poco me platicaba usted también fuera del aire del último libro que es en el que está usted trabajando, el más reciente. Sí, bien. Bueno. No el último, el más reciente. El más reciente. Eso fue de Catón, precisamente. Digo, el más reciente, Chuy, no digas que el último. Sí, no, porque eso. Digo, sí, tienes razón. Bueno, yo inicio mi obra literaria con un libro, Compendio de Derecho Agrario. Yo tenía ya 10 años impartiendo la materia y veía, como veo, el problema que tienen los alumnos para adquirir un libro de agrario. Ya hay muy pocos libros. Yo quiero presumirle al público y a Patricio lo siguiente. Yo edité después un libro que se llamó en 1992 El Nuevo Derecho Agrario en México. Salinas de Gortari reforma la ley agraria y elimina la nueva ley federal de reforma agraria y entra en vigor el Código Agrario en 1992. ¿Qué sucede? Que cambia todo por completo, para bien. Se enfrentó a muchas cosas Salinas, le debemos de reconocer. Tiene muchas cosas, dicen, en contra, pero aquí hizo una ley donde terminó con la dotación, con la ampliación, con la creación de nuevos centros de población ejidal, que equivale a decir con el reparto de tierras. Ya lo que se hizo y punto. Vamos a organizar al campo en México. Bueno, yo este libro que le digo con mucha satisfacción y con mucho orgullo por ser lagunero, es un libro que es libro de texto en la Facultad de Derecho de la UNAM. Ahí lo tienen como libro de texto. Al igual que algunos otros, por ejemplo, tengo un libro que se llama La Abogacía. Yo siempre pensé cuando salí de la carrera, a mí me tocó estudiar en Saltillo, Coahuila, porque Torreón no tenía escuela de leyes. Estoy hablando de 1962, cuando a mí me tocó irme a estudiar. Y resulta ser de que cuando egreso yo de 1992 precisamente, que egreso yo de la facultad, yo me quedo pensando, bueno, a mí nunca me enseñaron por qué, cómo se originó la abogacía, cómo surgieron los abogados, cómo se desarrollaron en la lejana Sumeria, en Grecia, en Roma, en España, en México. Ahí, por ejemplo, en ese libro yo les hablo, y ahorita tuve una reunión con el presidente del Colegio de Notarios, Jacinto Falla, y comentábamos, me enseñaba una figura azteca y me decía, es el que era, se le señalaba como notario en aquellos años, ¿verdad? Que precisamente era escritor, pintor, ¿verdad? Y este personaje precisamente se desarrolló en la época de los aztecas. Igual, quiero señalar que los aztecas tuvieron un abogado, Tepantlato, el Tepantlato. Yo consulté, batallé mucho para encontrar un diccionario náhuatl español, pero al fin lo tuve. Y, por ejemplo, el primer personaje que hablo se llamaba Tlacuilo, que Tlacuilo en español quiere decir pintor, escritor. Y era el que hacía todo lo correspondiente a leyes, a juicios, sentencias, etc. Y una suerte de amanuense también. Exactamente, sí, correcto. O sea que es falso esta aproximación de que los conflictos se dirimían a piedra. No. A pedradas. México, la Gran Tenochtitlan, tiene la fortuna de haber organizado un poder judicial de primera. Aparte de estas personas, yo les enseño a mis alumnos de Derecho que había precisamente aparte del personaje de que estamos hablando, del Tlacuilo, había el Tepantlato, que quiere decir en español el que habla bien por otro. Ese era el abogado en el tiempo de los aztecas.
Fíjese, por ejemplo, el rey designaba a los jueces y a los magistrados. ¿Cuánto les pagaban? Nada. Les daban en usufructo una superficie de tierra junto con los maqueguales o peones de campo para que se los trabajaran mientras estuvieran en el puesto público. Terminando el puesto público, les quitaban la tierra, pero lo que ellos obtenían de ganancia con los productos agrícolas era su pago. No tenían en numerario ni en joyas, ni en oro, ni en nada. Ellos lo tenían de esa manera, el sueldo. Entonces, una organización que tuvieron los aztecas donde había juzgados, había tribunales, había jueces, había magistrados, ¿no? que se queda uno. Y todo lo obtuve yo en un libro que llegó a mí gracias al Señor, ¿verdad? Un libro que se llama El Derecho Azteca, de Joseph Kuller, un alemán que lo escribió en 1800 y fracción, que por casualidad una secretaria mía lo vio en internet y le dije, mira, sácalo por favor de ahí. Obtuvimos una copia y de ahí yo me he nutrido para todo lo del derecho azteca. Precisamente, ya soy muy presumido yo, pero bueno, cuando me dieron a mí el ser académico correspondiente de la Real Academia Europea de Doctores, mi discurso versó sobre la influencia del derecho español en México, basado en el libro ese de Joseph Kuller, ¿verdad? ¿Qué le parece, doctor? Tenemos que ir a un corte. Adelante. Si regresando, está muy interesante esta charla con este enorme personaje que es el doctor Jesús Sotomayor. Los invito a seguirnos. Estamos en vivo a través del Facebook Live, todas las plataformas institucionales de Noticieros Grem y, por supuesto, las de un servidor, @patolocuasto en Twitter, en Instagram y Patricio de la Fuente González Carr en Facebook. No se vaya, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos platicando, bueno, y se pone tan interesante fuera del aire con el doctor Jesús Sotomayor Garza. ¿Cómo definir? A ver, doctor, le quiero hacer otra pregunta. Estaba yo desde el viernes revisando y gozando su currículum, que pues habla de una trayectoria enorme, pero tiene actividades que son tan bonitas todas, tan respetadas, pero hábleme de las distintas satisfacciones que le da cada una de sus actividades. A mí me llama mucha atención, por ejemplo, me imagino que el ser, además de, usted ha sido director de distintas facultades en una de sus almas máteres, que es la UAC, pero el ser docente, el forjar inteligencias, el ver generaciones crecer, alumnos inquietos que preguntan. Quiero aventurarme y preguntarle, esa parte se me hace maravillosa. Sí, claro, la docencia, yo quiero decirles, tengo 48 años impartiendo clases, sobre todo en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Coahuila. Precisamente de ahí surgió que escribiera mi primer libro, Compendios de Derecho Agrario, como lo señalaba hace un momento. Y precisamente pues nos especializamos. Yo quiero decirles que yo inicio mi carrera dentro del Poder Judicial como actuario y luego me designan juez mixto en Acuña, Coahuila. Quiero decirles que tenía 24 años y era juez penal y civil. Estuve 2 años. Me cambian a San Pedro de las Colones, igual juez mixto. Me cambian a Torreón, Coahuila, juez de primera instancia del ramo civil, tercero precisamente. Y aquí duró muy poco. ¿Por qué? Porque me entró la espinita de lo agrario y me ofrecieron ser director jurídico de la pequeña propiedad y me voy como defensor de agricultores, ¿verdad? Estuve más de 10 años ahí. Luego ya termino yo siendo director de la Facultad de Derecho y coordinador de la Unidad Torreón, y de ahí precisamente ya pues, 1 año, 2 años después me invitan a ser magistrado. Había un tribunal que se le llamaba Tribunal Unitario, que ahora es Tribunal Distrital. Y luego todo eso precisamente pues lo motiva a uno mucho, sobre todo lo que decíamos ahorita, ver a los muchachos en clase, ver cómo se esfuerzan por conocer, por ver, que ahora es un gran problema porque ya compran pocos libros, ahora todo es por internet, ¿verdad?
Pero todavía hay muchos que sí lo tienen y tienen las, ¿cómo se llama? Las inquietudes de conocer más sobre esto. Yo, por ejemplo, satisfacciones, pues qué caray, cuando he ido a dar conferencias fuera de Torreón. Un día fui a Los Cabos, Baja California. Termino yo mi conferencia, bajo y me está esperando una maestra. Digo, después supe que era maestra. Me dice, señor, ¿se va a quedar para el día de mañana? Digo, sí, ¿por qué? Digo, porque mi grupo quiere venir a que le firme, le dedique su libro. ¿Cuál libro? Dijo, el de Introducción al Estudio del Juicio Oral Penal, lo llevamos de texto aquí. Ah, no, con todo gusto, aquí estoy. No me voy de pachanga, aquí me vengo. 8 de la mañana, aquí nos vemos. Me fui, eran 35 alumnos, hombres y mujeres. Y en muchas partes de la República me he encontrado con que algunos de los libros lo llevan de texto. Por ejemplo, en Guerrero, cuando estuve en Cuba, me decía un abogado, ahí llevamos del libro de texto tu libro de ontología del abogado, o sea, los deberes del abogado, ¿verdad? Dijo, ahí lo llevamos de texto. Y en muchas partes de la República, así. Tengo otro librito que es también texto en la Facultad de Derecho de la UNAM, Historia del Derecho y la Abogacía en México. Son libros que caray, pues tiene uno que, yo les digo, alguien me preguntaba, oiga, licenciado, ¿y en cada edición tiene que agregar algo? Sí, dije algo nuevo, aunque sea cualquier cosita. Por ejemplo, en ese de Historia del Derecho acabo de agregar que hoy ya hay divorcio notarial. Ya no nomás es el oficial del registro civil y el juez, sino que ahora el notario también va a poder divorciar a las partes del matrimonio, ¿verdad? Pero todo esto pues nos han dado muchas satisfacciones, no se diga aquí en Torreón, ¿verdad? De que en algunas partes llevan los libros que he editado yo, que me ha hecho favor la editorial Porrúa, que ahorita está pendiente, el más reciente, no el último, que se llama Divorcio Notarial precisamente, y el libro correspondiente a Galería de Personajes Laguneros, que es del ayuntamiento, una edición del ayuntamiento, y ahí son 105, creo, personajes laguneros que yo considero desde 1850 a la fecha que han hecho mucho o hicieron mucho por Torreón. Ya uno de los últimos fue Terán Lira, Manuel Terán Lira. ¿Cómo no? Tuve el honor de conocerlo también. Yo también. Don Manuel. Fue muy buen amigo. Que les digo yo que no le han dado el valor que tuvo precisamente, porque gracias a él la cuestión de la revolución en Torreón cambió por completo, porque aportó muchos datos. Yo tengo un libro que se llama Benjamín Argumedo, el Tigre de la Laguna. Me llamó la atención porque es un héroe, no héroe, personaje de la revolución, olvidado. Lo han hecho a un lado. ¿Por qué? Pues muchos motivos. Entre ellos, por ejemplo, cuando la famosa matanza de los chinos en 1911, parte se la achacan a él. Yo tuve en mis manos la orden de aprehensión que dictaron en su contra. Y créanme que, por ejemplo, los 4 o 5 testigos que deponen en contra de Argumedo, todos son testigos de oídas. A mí me platicaron, yo supe, a mí me dijeron, ninguno dice, yo vi, yo presencié. Entonces, pues, ahí está la orden de aprehensión. Yo hasta decían, la anduve buscando para interponer una revisión y que la dejaran en cero, pero pues no, ya no se podía. Fue de 1911. Y yo escribo el libro ese hace 5 o 10 años, no recuerdo. Oiga, doctor, en esta decisión que a veces se ve con tanta severidad, cuando tiene uno 18, 19 años, que es que voy a estudiar, hay jóvenes que lo tienen muy claro, hay otros que no lo saben. Para los jóvenes que nos escuchan, que son muchos, porque gracias también a las plataformas, a lo mejor no consumen de la manera en que nosotros consumimos, pero gracias a las plataformas digitales y al poder de la radio y del medio llegamos a ellos. Y siempre están muy atentos. ¿Qué hace a un buen abogado? Le preguntaría yo. O qué es, además de qué hace, qué características para usted, doctor, hacen a un muy buen abogado. ¿Qué se necesita? ¿Con qué te vas a enfrentar si quieres ser abogado? ¿En la carrera de Derecho o
Bueno, ahí va la pregunta. Pues, es una pregunta muy interesante y que todos en un momento dado, a mí me han preguntado, ¿por qué estudiaste Derecho tú? Le digo, porque, en primer lugar, me llamaba mucho la atención las leyes, sobre todo la Constitución. Me llamaba mucho la atención desde secundaria, no se diga en bachillerato. Bachillerato, entonces creo que sigue siendo un bachillerato especializado en Derecho, en Economía, en Medicina, en Ingeniería, en Arquitectura. Y a mí me tocó ir al bachillerato en Derecho. Ya nos empezaron a dar ahí una materia, Introducción al Estudio del Derecho, que por cierto era el mismo libro que llevamos en primer año de la carrera profesional. Y se va uno dando cuenta de todo, y más si empieza uno a estudiar las culturas antiguas y sobre todo culturas de México, como la azteca que decía yo hace un momento, donde tuvieron una organización judicial de primera y una organización jurídica también de primera. Pero, no sé, además en aquel tiempo todos los presidentes de la República eran licenciados en Derecho, ¿verdad? Sí, por supuesto. Y llamaba mucho la atención esa situación. Yo recuerdo que íbamos al Estadio de la Revolución, me tocó estudiar en la preparatoria Venustiano Carranza, que estaba frente al bosque Venustiano Carranza, ¿verdad? Que un edificio magnífico, que ojalá lo dediquen a biblioteca, no sé, algo cultural. Y de ahí nos íbamos al Estadio de la Revolución y nos poníamos a pronunciar discursos ahí en la parte de la autoridad, ¿verdad? Y nos llamaba mucho la atención todo eso, lo que leíamos de los abogados, lo que leíamos de los juicios, todo nos llamaba mucho la atención. Ahora, un abogado, desde luego, es una carrera muy difícil, ya en el ejercicio, ¿verdad? Pero tenemos un campo de actividades grandísimo. Un abogado puede ser que se dedique nada más a la docencia, porque hay abogados que nada más se dedican a la docencia. Hay otros abogados que se dedican nada más a derecho civil, otros mercantil, otros penal, otros fiscal, etcétera. Está muy especializado ya las ramas del derecho, de tal forma que hay un campo muy amplio, muy abierto para todos. A mí me llama mucho la atención, y lo voy a decir públicamente, que en las escuelas, las universidades donde he impartido cátedra, y sobre todo ahorita en la Facultad de Derecho de la UAC, ve uno que el 60 o 70% del alumnado son mujeres. Maravilloso. ¿Verdad? Y yo he visto, porque me ha tocado en mis 38 años que estuve en el Poder Judicial, tuve secretarias de primerísima, que hoy son magistradas del Tribunal Superior de Justicia, que son jueces de oralidad. Me tocó a mí trabajar, colaborar con ellas. Y caray, las mujeres, mis respetos por su dedicación, su entrega. Sí, son en muchos aspectos, yo digo que son mejores que nosotros. A ver, hablando de la Constitución, doctor, usted que es experto, me topé justo ayer una entrevista que le hacen a don Porfirio Muñoz Ledo, donde él explica que lo de la Cuarta Transformación surge, que no es una idea del presidente, surge cuando él le plantea la importancia, antes de ser presidente, al actual presidente, de una cuarta república. Y don Porfirio decía, la Constitución está tachada, está enmendada, vuelta a tachar. Usted y Porfirio le dice al presidente, tú no puedes salir con la cosa de una nueva Constitución porque te van a acusar de socialista y ahí no vas a ganar adeptos. Pero hay que transmutar hacia una cuarta república. Ya después esto transmutó en una cuarta transformación que hoy muchos seguimos sin entender, que es, yo le quisiera preguntar, ¿la Constitución actual sirve o hay que hacer una nueva? Hay que ahora sí que irnos a un constituyente. Bueno, yo voy a contestar dando a conocer el primer artículo del Decálogo del Abogado de don Eduardo J. Couture, Okay. que es, que será la Biblia de nosotros los abogados. Dice el primer artículo, estudia, punto y seguido, punto y guión. El derecho se transforma constantemente.
Si no sigues sus pasos, cada día serás menos abogado. Lo que es cierto, digo, cada día está cambiando todo. Todo está variando, está cambiando y necesitamos adecuar nuestras leyes al momento en que estamos viviendo. No quiere decir que cambiemos de golpe y porrazo, vamos, la Constitución. Hay muchos artículos ya obsoletos en la Constitución, sí, pero hay muchos, precisamente en el libro de Historia del Derecho, yo hablo de cuántas modificaciones ha tenido en cada sexenio la Constitución General de la República. Ha habido sexenios que ha habido 100, 200 modificaciones. Yo creo que, desde luego, que sean positivas las modificaciones, porque también se aprovechan de esas circunstancias y cuidado. Pero yo pienso que las leyes deben de ser modificadas y ajustarlas al momento, a la realidad que estamos viviendo. Y no ir sobre la marcha. Además, cuántas veces no pasa que se dan, ahora sí que desde el Congreso se aprueban cosas y no sabemos, no vamos. No. Es más, el otro día alguien hablaba de un atraso. Es más, la propia Tatiana Cloutier, que pues, salió crípticamente de la Secretaría de Economía, pero dio una entrevista hace poco y dijo, vamos, este elefante reumático que es el gobierno, dice, hay un atraso hasta en la publicación en el Diario Oficial de la Federación de los decretos. Hasta con eso tuve que batallar. Básicamente dijo eso, que es tan reumático el elefante. Y eso, ¿sabe qué, doctor? Yo coincido porque es una tesis. A mí eso me lo dijo. Tuve oportunidad de entrevistar a Alfonso Romo cuando llegó a su encargo ahí en Palacio Nacional y justamente me dijo una cosa. Nos enfrentamos al elefante reumático, que es el gobierno, pero nunca vimos a qué nivel se iba a poner, o sea, de Guatemala a Guatepeor, ¿no? El gobierno hoy es inoperante en muchas de sus áreas, ¿no cree usted? Sí, es cierto. Pero insisto en eso. El derecho está variando constantemente, pero como decimos, para bien, ¿verdad? No hacerlo... No en detrimento... Exactamente, ni de un sector, ni de muchos sectores, ni de un grupo determinado. Que sea parejito todo. ¿Cómo ve a la Corte, a la Suprema Corte actualmente? La Suprema Corte de la Nación es un órgano judicial, precisamente el máximo tribunal en México, que tiene y cuenta con personas muy, pero muy preparadas. Nosotros los laguneros tenemos la satisfacción de tener a un torreonense como ministro de la Suprema Corte, don Javier Lainez Potisek. Así es. ¿Verdad? Que me hizo favor de presentarme el libro de Historia del Derecho. Y ahora le voy a pedir que venga el divorcio notarial, ¿verdad? Pero independientemente de eso, muchos de los señores ministros son expertos en la cuestión jurídica. Es una situación, más ahora que le han dado mucha publicidad a todos los casos, ¿verdad? Pues el pueblo está fijándose en todo lo que acontece. Muchas de las veces, si vemos, por ejemplo, el señor presidente de la Suprema Corte, pues ha sido muy criticado, ¿verdad? Por muchos detalles, por muchas cosas, pero yo creo que debemos de entender, y lo entendemos quienes hemos estado inmersos en un poder judicial, lo difícil, lo complicado que es estar viendo tantas situaciones que se presentan. Sí, por supuesto, la balanza de la justicia, bueno, para eso hay que, además de conocer las leyes, la interpretación, ¿hasta dónde permite la interpretación de la ley? No hay... No hay. No hay límite. Es la interpretación y punto. Pero una interpretación fundada. Entonces yo creo, no, espérate, ¿por qué? ¿Por qué? Que da razones, ¿no? Se presenta un caso, tú tienes la Constitución a la mano, que es, digamos que tu eje, de ahí partes, pero tienes que dar razones por qué, ¿no? Porque muchas veces vemos a los ministros de la Corte, el máximo órgano de judicial, y de ahí para abajo tomar decisiones que nos afectan a todos, pero tiene que haber una justificación, digamos. Yo recuerdo, por ejemplo, ahorita, no me tocó el caso a mí, pero lo conocí, el Indio Fernández. El Indio Fernández mata a una persona. ¿Emilio el cineasta? El cineasta. Sí.
aquí en Parras o cerca de Parras, y lo procesan aquí en Torreón. Aquí en Torreón yo era defensor de oficio en ese entonces, pero no me tocó. Colaboré con algo con el defensor que le tocó, pero lo sentencian condenatoriamente en primera instancia, apela, confirman la sentencia del juez, se amparan, no le conceden el amparo. Entonces yo recuerdo haber platicado con el entonces gobernador don Óscar Flores Tapia. ¿Cómo no? Yo era director de la Facultad de Derecho y tenía yo 33 años, por cierto. Y me dice él, oye, ¿procede el indulto aquí, en este caso? Y sí, señor, porque el Indio Fernández, como coahuilense, como mexicano, ha ido al extranjero a llevar su arte, sus películas. Y eso le da una cosita así para que le concedan el indulto. Y se lo concedieron. Fue muy criticado en muchas partes. No, le dieron la... No. Pues es que sí, así es. Está en la ley. Y esa era la consideración. Vaya anécdota. Doctor, si nos permite, aguántenos un momento, vamos a un corte, regresamos, estamos platicando aquí desde el 91.1 FM con el doctor Jesús Sotomayor Garza. Y cuando regresemos vamos al origen de las cosas. ¿Qué hace un cronista? Me imagino que la curiosidad, desde niño. Ya volvemos. Aquí en esta plática nos cuenta el doctor Jesús Sotomayor Garza que se le está yendo rápido, pero que además quiere aprovechar el espacio, doctor, para mandar un saludo. A don Luis de la Rosa, Que fueron... amigo y compañero peveciano. Ok, muy bien. Pues un saludo a don Luis, nuestro jefe y querido amigo que tantas oportunidades nos ha dado a todos aquí en este... Formamos una asociación de egresados de la preparatoria Venustiano Carranza y él forma parte de esa asociación. ¿Y qué tal? Me imagino que la pandemia interrumpió un poco. Todo. Es todo. Ya no se hizo nada, ni hemos hecho nada, por cierto. A ver, usted hace 5 años es cronista oficial de la ciudad de Torreón, pero para llegar a eso, bueno, implica muchas cosas. Yo le quisiera preguntar, yo a usted lo imagino, doctor, como un niño muy curioso, porque un cronista, además de que le tiene que gustar la historia y la crónica es el día a día, el digamos, el ser una suerte de amanuense de lo que ocurre en nuestro entorno, pero también necesitamos una capacidad de ver. ¿Cómo era usted de niño? Bueno, yo le comentaba hace un momento que ahora que el periódico El Siglo de Torreón cumplió 100 años, a uno de los reporteros le decía que yo me acordaba que había una página del periódico que nosotros le llamábamos la página de monitos, porque venían puros tiras de cuestiones de niños y de jóvenes, etcétera. Y al finalizar había una tira grande con la vida de Pancho Villa. Yo cortaba, yo creo que yo estaría en 4º o 5º año de primaria, cortaba todo lo que venía de Pancho Villa y lo engomaba y lo dejaba ahí, que por cierto, en el transcurso de los años mi señora madre me lo tiró todo, porque decía que era puro cucarachero y puro... Pero a cambio me regaló un libro con la biografía de Pancho Villa, ¿verdad? Y desde entonces a mí me llamó mucho la atención, sobre todo, por ejemplo, yo aprendí que Pancho Villa, en una de las tomas, en la primera no, él no participó, en la segunda toma de Torreón, que él participó, aparte de haber tomado Torreón y todo, se casó aquí en Torreón. En el libro de anales de Torreón publico yo el acta de matrimonio de Pancho Villa. Ese es algo que pocas personas conocen. ¿Cuántas veces tomó Torreón Pancho Villa? Él en lo personal 3 veces. Ok. 3 veces. Y no perdía el tiempo, se casó aprovechando. Aprovechando el tiempo. Pero, por ejemplo, en la tercera toma, que fue muy importante, por cierto, él designa como presidente municipal al ingeniero Andrés L. Farías. Y, entre otras cosas, le dice, aquí vamos a hacer la presidencia municipal, ponen la primera piedra. Estamos hablando de 1914, que no se inauguró la famosa presidencia hasta 1920-21, siendo presidente Celso Castro. Luego le dijo, aquí enfrente en esta placita vamos a hacer un monumento a Juárez y acá atrás vamos a hacer un mercado,
porque la gente necesita. Bueno, se hizo el monumento famoso a Benito Juárez, que todavía está en la plaza Mayor se le llama ahora, ¿verdad? Y ese es uno de los monumentos, de las esculturas más reconocidas en todo el país, porque está precioso el monumento, ¿verdad? De 1914, bajo la iniciativa de Pancho Villa. Luego se construyó el famoso Mercado Villa, que casi creo que 100 años estuvo vigente hasta que amplían la presidencia municipal y desaparece, ¿verdad? Pero fueron cuestiones que Villa fue la persona que les dijo que se hiciera aquello. Lo mismo las escuelas. Villa era una persona que no estudió, pero incluso hablan de que cuando estuvo preso en México, ¿verdad?, aprendió en parte a escribir y a leer, ¿verdad? Pero era un iletrado. Sin embargo, hay el dato de cuando estuvo de gobernador unos cuantos meses en Chihuahua. Inauguró creo que 10 escuelas primarias porque le interesaba mucho. Cuando se va no se me va el nombre de la tierra que le regalaron ahí cerca de Parral, Chihuahua, hace una escuela también. Hay un libro del maestro que estuvo en esa escuela donde platica él qué es lo que le decía Villa, qué es lo que le daba para que se hiciera todo aquello. Era una persona que se interesaba mucho, pero lo más importante es lo de aquí de Torreón, que por él se le debe el monumento ese a Benito Juárez, se le debe el famoso Mercado Villa, y bueno, pues como era enamorado, aquí se casó. Juana Torres, hasta viene ahí el domicilio, se casan, vivía ella en la calle Galeana, Ciento y Fracción Norte, de aquí de Torreón, y ahí estuvo el oficial del registro civil, ¿verdad?, y ahí el acta de matrimonio. Entonces, ahí este niño, el doctor Sotomayor Garza, que recorta personajes históricos, hace usted un acervo que luego su madre le tira, pero ahí empieza la curiosidad. Ahora, hace 5 años lo invitan a ser cronista. Bueno, nosotros vemos su parte pública como cronista en el Siglo de Torreón, en todas sus colaboraciones, donde usted de una manera magistral y sobre todo muy amigable, muy bien escrita, muy bien construida, detalla puntualmente cada semana acontecimientos históricos importantes. ¿Qué implica hoy en día ser cronista de Torreón? Bueno, pues es un trabajo agotador. Y además, ojo, no pagan, porque otro buen amigo suyo, don Armando Fuentes Aguirre Catón, me dijo en Saltillo, a mí tampoco me pagan. Sí, no. Yo precisamente, bueno, ya que lo toca, cuando yo tomo posesión como cronista de Torreón, me dice el entonces presidente interino municipal, dice Jorge Morán, me dice, va a ganar muy buen dinero. Su antecesor ganaba buen dinero. No, le dije, yo no quiero dinero. Lo de Torreón y de la Laguna se lleva aquí en el corazón. Dinero no, yo no quiero. Y no, sí había sueldo. Ok. La mayoría de los cronistas tienen sueldo, porque yo platico con muchos. Yo no sabía eso. Yo creí que era un puesto, ahora sí que... No. Yo, en primer lugar, no lo quise por ese motivo, porque lo de Torreón y lo de la Laguna yo lo llevo aquí. Pero, además, porque todavía era magistrado yo, que no van a empezar a mortificar que tengo 2 trabajos. Pero dejé de ser magistrado. Alguien me dijo de la administración municipal anterior que si no, le dije, no, yo no quiero un solo centavo de esto. ¿Ya? Pero, bueno, pues implica muchas situaciones. Por ejemplo, repito, hoy que Torreón cumplió 115 años como ciudad, ¿ya?, les platico yo que en 15 días di 8 conferencias, 2 jurídicas, una en Gómez Palacio, en el Palacio de Justicia, una en la Facultad de Jurisprudencia de Saltillo, y el resto aquí en Torreón, en la Cámara de la Propiedad Urbana, en el Archivo Municipal, en el PRI, hasta en el PRI fui a darles una conferencia sobre Torreón, ¿verdad?, que me dio mucho gusto porque recibieron aquello muy bien e hicieron muchas preguntas, pero es muy cansado, muy cansado. 8 conferencias y aparte el ayuntamiento me pidió fuera a hablar acerca del bando de policía y buen gobierno,
que acaban de hacerlo nuevo, ¿verdad? Que fue un nuevo reglamento, de un bando, como le llaman ellos, ¿verdad? Y tuve que pues ver la historia de los bandos en Torreón, cuándo empieza, cómo empieza, quién lo empieza, en fin. Pero es una cosa pues muy, para mí, en mi concepto, siempre me ha gustado la historia. Siempre me ha gustado la historia y más de mi tierra, más de Torreón y de la laguna, desde luego. Otra última pregunta, porque nos come el tiempo, por desgracia, y tantas cosas se quedan en el tintero. Lo invitaríamos, doctora, si su agenda lo permite, a estar guste. muy pronto. Preguntarle, cuando se va usted muy joven, que nos decía no había facultad de Derecho, y se va a Saltillo, ¿le costó el cambio? ¿Adaptarse a una nueva ciudad? Sobre todo al Saltillo de aquellos años. Estamos más modernizados de sí, este lado. Sí, no, porque pues en la casa de asistencia éramos 3, 4 de aquí de Torreón y otros de allá del norte, de Reynosa precisamente, Reynosa, Tamaulipas. Y éramos 7, 8 los que estábamos allá adentro. Mi hermano mayor estaba ahí también. Entonces, no, realmente, no, sí batallamos mucho porque es muy distinta la gente de la laguna a la de allá, de Saltillo. Ahí tuve la oportunidad de conocer a don Armando Fuentes Aguirre, ¿no? Y después tratarlo más como candidato a rector, etcétera. Y hoy como compañero del Colegio Coahuilense de Investigaciones Históricas, ¿verdad? Pero sí hubo un cambio muy, muy especial, muy sustancial, que lo logramos superar para podernos titular como abogados. Sí, por supuesto, es la importancia, ¿no?, de siempre estar abierto a nuevas oportunidades. Exacto. Y, exacto. Y bueno, ¿y qué sigue, doctor? Porque siempre siguen cosas para usted. Bueno, la publicación ya nos comentaba de estos nuevos libros y además su ejercicio como actuario. Digo, como actuario, no, perdón, como notario público. Sí. Que también es algo que le debe dar mucha satisfacción. ¿Desde hace cuánto tiene el despacho? No, bueno, yo, por ejemplo, repito, yo tengo 3 años jubilado. De magistrado. Sí. De magistrado. Yo presenté mis exámenes para notario público en 1993. Afortunadamente los aprobé ambos exámenes. Y para diciembre del 93 me designaron notario público en Torreón. Pero, pues la vida, la suerte, para enero me hablan de gobierno del estado que me quieren de magistrado. Y pues yo estuve como magistrado 25 años como magistrado, ¿verdad? Los cuales no ejercí la notaría. Yo tengo prácticamente 2 años en el ejercicio. Hoy, precisamente en una reunión con el presidente de los notarios de Torreón, quedamos de mandarle todas mis obras escritas porque dice que este señor Orellana y Cárdenas Fernando, Antonio Cárdenas González y un servidor somos los 3 notarios que hemos escrito algo sobre materia jurídica, desde luego, e histórica, y se lo voy a mandar. Me encantará. Doctor, qué honor que nos haya acompañado, No, al que sea la primera de varias visitas. Claro que sí, estamos puestos. Siempre muy ocupado. El doctor Jesús Sotomayor Garza, de veras, un enorme placer. Muchísimas gracias. A las órdenes. A nombre de Grupo Estéreo Mairán, le agradezco muchísimo a mi amigo y compañero César Rodríguez en la producción, a Paulina Castro, a todos mis compañeros que hacen posible este espacio, a Grupo Estéreo Mairán y a usted, lo más importante, usted que nos escucha, y si Dios nos presta y nos da licencia, que yo sé que sí, el lunes a las 12, misma hora, mismo canal, aquí nos vemos. No deje de atender la programación de Gremio todo el día, tenemos cosas muy interesantes. Soy Patricio de la Fuente González Carr. Buenas tardes.